Así que bueno, hoy tenemos esta clase virtual, esperamos para el próximo trimestre tener más clases virtuales, ponernos de acuerdo en, aunque es virtual la clase, pero creo que sería muy enriquecedor también poder vernos en una hora que coincidamos la mayoría, ¿no? Es un grupo muy interesante, somos varios de los que están en el grupo, y si no me equivoco, déjeme decirle la cantidad de personas que están en la clase, que son, no son varios, son como 14, como 15 junto con el hermano, 14 alumnos, entonces, de los cuales hay 10 hoy, así que es un buen grupo. Bueno, son 11 ya, 10 no contando el maestro. Pero bueno, la mayoría, qué bueno que pudimos coincidir. Primero, antes de entrar al tema del día de hoy, que corresponde al capítulo, me gustaría saber cuáles son sus impresiones, cuáles ha sido con lo que ustedes en algún capítulo del libro se han quedado, cuál sería alguna duda que ustedes tuvieran o alguna aportación que ustedes tuvieran del libro que hemos estado llevando sobre administración. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera poder aportar algo de lo que han aprendido en estas clases, en estos capítulos que hemos tenido de este curso. ¿Alguno? Sergio, adelante. Me gustó de la manera que el autor dice que la mayoría de iglesias no habla del tema. Y déjeme ser sincero, yo soy culpable de eso. ¿Ok? Entonces, de la manera que lo muestra, me doy cuenta que es importante mencionarlo y hacer énfasis en esto. Y a veces no le hacemos tanto énfasis como nosotros pensamos porque no queremos hablar de dinero. Pero muestra es muy importante. Te digo, yo sinceramente me di cuenta que estaba No sé si se cometiendo un está error. frizando, o sea, mi pantalla mía o son ustedes, pero Es la tuya, mi hermano Marco. Adelante, sigue Sergio. Sí, es algo que me llamó mucho la atención, la verdad, de la manera que no había manejado esa situación, hablando de los diezmos y las ofrendas. Muy Honestamente. bien. Sí, cierto, Sergio. Yo creo que la experiencia del hermano Aldo nos enriqueció a todos y lo presenta como si fuera muy fácil. Yo también tuve la sensación de que lo presenta como si fuera fácil. Y a veces no nos damos cuenta que los ministros, los pastores o a veces los líderes por nuestros miedos, por nuestra educación o por nuestra visión que traemos, que nos han educado, no hablamos del tema de administración, no lo abrimos porque pensamos que administración solamente es diezmos y ofrendas. Y como estamos en este sentido como a la expectativa de estos líderes que se han levantado y que han usado el púlpito para manipular y sacar dinero, y siempre estamos con estos tipos de situaciones, ¿no? Pero lo manejó de una manera integral y de una manera como bien tranquila y bien saludable, que, que fue muy rico poder leer sus experiencias. Muy bien, gracias, Sergio. ¿Alguien más que haya tenido la impresión? Mi Amén. hermano José Alonso, adelante. Dos cosas que me llamó la atención. Una fue el empresario que estaba dentro de la iglesia, y a veces nos pasa que podemos tener personas dentro de la iglesia y porque creemos que están muy ocupados, a veces no buscamos para que ellos puedan ser parte de la obra del ministerio, y a veces esas personas hacen el trabajo muy bien. La otra, lo que estaba mencionando el hermano Sergio, me llamó mucho la atención porque yo también soy culpable. Nunca he enseñado una clase de mayordomía en la iglesia. Lo acostumbro a veces cuando hacemos discipulados de uno a uno, que vamos comenzando a ver, siempre hay una clase de las ofrendas y diezmos. Pero creo que ahora he tomado la decisión que por lo menos una vez al año voy a tratar de tener una clase de hablar acerca del diezmo, de las ofrendas dentro de la iglesia. Hablaba el hermano, ¿verdad? Que a veces se pierde uno la bendición de que otros hermanos puedan ser partícipes y puedan ayudar a la iglesia monetariamente
mente, porque a veces no le explicamos el plan y el propósito, por qué la razón que nosotros lo hacemos. Muy bien, tienes mucha razón, José Alonso. Tú le dices que lo vas a poner una vez a la semana. Yo estaba pensando Una vez tomar al año. Una vez al año una lo voy a vez al hacer. año. Fíjate Menos que yo una estaba semana. pensando, ¿por qué no diseñar en base al libro, que es muy enriquecedor? ¿Por qué no trabajar nosotros un trimestre de escuela dominical para clase de adultos? También es una buena idea. Sería bueno porque en un momento dado la escuela dominical, los que tienen escuela dominical, sería muy enriquecedor poder discutir estos temas y como dices tú, y bueno, también más bien dice el libro, ¿no? A veces no nos damos cuenta que hay hermanos que tienen dones y talentos que pueden usarlos dentro de la iglesia, nada más que nosotros es material que no usamos Ujú. y puede ser muy enriquecedor para la iglesia. Muy bien, excelente. Gracias. ¿Alguien más? Mi hermano Marco. Sí, hermano, yo creo que son unas partes de nuestras fobias que tenemos de querer compartir algo abierto acerca de finanzas o animar o hacer un mensaje desde el púlpito para la congregación por la forma de que creo que tenemos ese miedo de poder ser encajonados o puestos en una misma canasta, como dice el autor, de que podamos ser de los de la prosperidad o que andamos buscando el dinero. Yo le comentaba a través de los cuestionarios, ¿verdad? De que creo que hemos puesto una vez al año, nosotros aquí en la congregación, pero hemos comenzado algo muy importante que aprendí de este libro, es algo que va a reforzar un poco más, es de empezar con el liderazgo y me gusta lo que usted comentaba acerca de empezar con o en la escuela dominical, en un trimestre. Eso sería muy bueno y nosotros lo hacemos una vez al año con el liderazgo que ya va saliendo después de los discipulados, de unos 4 discipulados al año terminamos con ello. Creo que es enriquecedor este libro que nos ayuda muchísimo y nos despierta esa visión de ver cómo Dios está trabajando y la necesidad e importancia que tenemos nosotros como pastores o líderes en nuestras congregaciones de tener que desarrollar ese equipo administrativo. Y como decía, no es solamente dinero o números, sino más que nada una administración de almas que puedan de verdad hacer un empuje mano a mano con el pastor, ¿verdad? Entonces, ha sido de mucha bendición para mí este libro. Gracias, mi hermano Marco, por tu aportación. Fíjense que la otra clase que estamos teniendo en Fulán se llama de Igle Crecimiento. Entonces yo estaba leyendo al mismo tiempo el de administración y el de Igle Crecimiento. ¿Y saben que va de la mano? Porque si tu iglesia está creciendo, tienes que usar una muy buena administración. Porque si tu iglesia crece y no tienes administración adecuada o idónea, o un grupo de líderes, porque siempre va a haber la gente que va a llegar, después va a haber gente que se congrega, después va a haber miembros, después viene un equipo de comprometidos. Pero si tú no desarrollas una saludable administración clara y transparente, donde todos estén como que vayan involucrándose, no va a haber como si el pastor quiere, a veces hemos encontrado iglesias, en base a la experiencia de Aldo y también la mía, hemos encontrado iglesias donde la familia del pastor es la que cuenta el dinero, la que maneja el dinero, y un principio es el pastor ni la familia deben meter la mano en el dinero, ni en diezmos ni ofrendas. Es un principio administrativo de las iglesias y ético también. Amén. Pero a veces nos damos cuenta que la contadora es la esposa del pastor, que el cuñado es el de finanzas, ¿no? Y que es el que le pasa el dinero al pastor para sus gastos, etcétera. Entonces, sí tener cuidado en esas situaciones. Entonces, yo vi también mucho paralelismo entre el Igle Crecimiento, estamos viendo el libro de Warren, de una iglesia con propósito, y lo fuimos como desmenuzando también los principios que hay y contextualizándolos.
y también al mismo tiempo la de administración, y nos dimos cuenta que hay una correlación. Si quieres que tu iglesia empiece a cumplir la verdadera misión y que los congregantes pasen a ser miembros, los miembros pasen a ser el líder, los líderes pasen a ser ministros, tienes que enseñarles una educación cristiana o pedagogía cristiana de la administración bíblica. Y eso es muy importante. Muy bien, ¿alguien más una aportación que quiera dar? A ver, mi hermano José. Bueno, hermanos, 100% con lo que los otros hermanos han aportado, eso estoy 100%, pero a mí me impactó el capítulo 5. Ahí del autor habla de administrar cosas en la vida como el tiempo, talentos, dones, conocimiento y capacidades. Pero lo que más me impactó a mí fue administrar el tiempo. ¿Por qué? Porque batallamos mucho en administrar nuestro tiempo. Estamos tan ocupados con el diario vivir. En lo personal, estoy tan ocupado con el trabajo acá, con la familia, con la iglesia. Entonces, aparte de eso, tengo que poner tiempo para mi estudio. Y muchas veces el autor dice aquí que a veces nos enfocamos tanto en una de estas tres cosas, o la iglesia, o andar en el ministerio para allá y para acá, que descuidamos la familia o descuidamos nuestra salud. A veces no nos enfocamos en nada, queremos abarcar todo y no nos enfocamos en nada. El autor nos da una muy buena recomendación de de administrar el tiempo con agenda, priorizar nuestro tiempo. Entonces, esto me impactó a mí demasiado. Así es que yo me quedo con esto. Gracias, José. Muy interesante el capítulo 5. Creo que nos confrontó a todos y más en nuestra cultura latina, ¿no? Que a veces se vive para trabajar y perdemos la noción del tiempo y de la riqueza que hay. No es vivir para trabajar, es trabajar para vivir. Y quería comentarles en este capítulo. Perdón, José, estás hablando. Digo que la página 93 es lo que nos recomienda, que el tiempo es lo primero que tenemos que aprender a administrar. Sí, sí. Y ahí van dos cuestiones. Una es la agenda, y hay una iglesia que hace su agenda, o sea, ellos mismos diseñan la agenda y ponen cada semana, por ejemplo, reunión de líderes o grupo de equipo pastoral. Entonces va calendarizando de un año todos los días que se deben reunir como equipo, como grupo de discipulado, como estudio bíblico. Lo va calendarizando. Esa es una, ¿no? O sea, tener calendarizado nuestra agenda con horarios. Y la otra, que nos cuesta mucho trabajo a los pastores y ministros, es rendir cuentas. Y yo soy de la idea que tanto ministros, pastores, líderes, debemos rendir cuentas a alguien. Sería muy rico que arriba de mí hubiera alguien y me diga, ¿cómo estás manejando tu tiempo? Que yo le rindiera. O sea, ¿a qué horas te levantas? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué horas tienes tu devocional? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás reflexionando la Biblia? Y luego te vas al trabajo, regresas. ¿Cuánto tiempo de calidad de familia estás pasando? ¿Estás orando con tu esposa? ¿Estás orando con tus hijos? ¿Cuánto tiempo inviertes en leer? ¿O cuánto tiempo inviertes en ver las series buenas de Netflix también, no? Entonces, ¿o cuánto tiempo inviertes en el WhatsApp o en TikTok, etcétera? Entonces, ¿a quién le rendimos cuentas? Yo creo que un principio de administración en esta área que estamos tocando, que sacó a la luz nuestro hermano José, creo que es importantísimo lo que dice el hermano Aldo acerca de tener una agenda, pero también la administración implica a quién le rindo cuentas. Y esto no es muy común para los pastores y más en este ámbito bautista, ¿no? Pero sí necesitamos buscar a alguien a quien podamos
rendirle cuentas en el sentido de acompañamiento o en el sentido de un coach que esté con nosotros. Y eso va a ser muy, muy interesante y muy, muy bueno para nosotros. Gracias, José, que lo sacaste a la luz porque es esta parte de alguien decía, tienes las mismas 24 horas que el presidente de los Estados Unidos. La pregunta es, él sí tiene agenda, ¿y la tuya cuál es? Porque si no, siempre andamos corriendo y siempre andamos con la agenda apretada, ¿no? Es verdad. Es mayordomía del tiempo también. Ujú. Mayordomía del tiempo. Gracias. ¿Alguien más un tema que le haya tocado, le haya llamado la atención de los que hemos visto hasta hoy? Muy bien. Pastor, Sí, adelante. a mí lo que más me llamó la atención fue lo personal realmente, porque a veces uno hace cuenta con su dinero cuando uno trabaja y se le olvida a veces lo que es no tener el compromiso con Dios y no llevar su diezmo a la iglesia. Y el autor nos dice, todo le pertenece a Dios, todo es de Dios, lo que soy, lo que tengo, todo es de Él. No, nada más nosotros somos unos mayordomos de lo que tenemos, porque todo le pertenece a Él. Entonces, y imagínense, la vez pasada estaba leyendo ahí en el libro de algunos problemas que tuvieron unas iglesias y que el autor fue, ¿verdad? Y dio unos tips para poder solventar los problemas. Y esos mismos problemas a veces se dan por esta cuestión de que a veces uno no toma importancia a lo que es ser realmente responsable con lo que es de Dios, porque no es de uno, sino que es de Dios, todo lo que le pertenece a Él, ¿verdad? Lo que es el tiempo. Entonces a mí me tocó mucho en lo personal, y digo yo, sí es cierto, yo solo soy una mayordomo de la enfermedad, todo le pertenece a Él, entonces yo tengo que ser responsable en aportar mi diezmo y mi ofrenda. Y yo pensaba que el diezmo y la ofrenda era lo mismo, pero no, ¿verdad? El diezmo es una cosa, la ofrenda es otra. Del 90% dice que de ahí nomás voy a sacar mi ofrenda para el Señor. También me tocó mucho en lo personal. Gracias, gracias, mi hermana. Y bueno, yo creo que también es un tema que nos toca a todos, porque cuando hemos ido, por ejemplo, una vez yo fui a Cuba y estuve en un culto, en una iglesia, eran como 500 o más gente, ¿no? Y cuando fue la hora de los diezmos y ofrendas, pasó un grupo lindo a cantar, pero yo empecé a observar todas las personas que están ahí, todos estaban dando su sobre de diezmo. Y cuando pasaron como 4 o 5, pasaron con las canastas llenísimas. Y yo sabía que en ese momento estaba el salario mensual de todo de Cuba, eran $12 al mes. Estoy hablando hace como 8 años. Y eso a mí me impactó porque yo digo, wow, a veces en Estados Unidos a la gente le cuesta más dar su diezmo y ganan mucho más, porque cuando es poquito a lo mejor, ay, no, mi diezmo, ¿no? Es de $12, pues, ¿qué será? 1.20, ¿no? Pero aquí la gente en iglesias pequeñas les cuesta mucho trabajo dar si no hay una educación en la mayordomía. Ahora, estamos en pospandemia y varias iglesias tuvieron que cerrar porque precisamente no había una sana administración con un fondo para emergencias, no había un fondo para ayuda pastoral o salario pastoral. Gracias a Dios por algunas iglesias que tenemos el respaldo de la iglesia americana y la buena administración de la iglesia americana, ¿eh? Pero la mayoría no las tiene. Y sí se metieron en serias dificultades. Muchos de los pastores que en nuestro contexto de Carolina del Norte, o digo, y en otros muchos contextos, donde no había una administración saludable, no había una cuenta de ahorro, un fondo de imprevistos, etcétera, y hubo una situación así. Y la pregunta sería, ¿cuántos de nuestros miembros activos de nuestra iglesia están siendo fieles diezmadores
y fieles en sus ofrendas o fieles en sus primicias, principio de año. ¿Quiénes sostienen el ministerio de la iglesia? En todos los sentidos. Y gracias a Dios, bueno, aquí se tiene otro concepto de lo que es el salario pastoral, pero realmente en nuestra América Latina, pobres pastores y familias de pastores, ¿no? Que dicen allá, al menos en México se decía, Dios le encarga a los pastores ser humildes y la iglesia se encarga de ser los pobres. Y bueno, sí es una situación bien difícil. Para su conocimiento, en México murieron 2,500 pastores en diferentes denominaciones evangélicas, presbiterianos, metodistas, adventistas, bautistas, etc. 2,500. Y se dice que es más. La pregunta es, ¿qué pasará con la viuda y con la familia? Algunos de ellos vivían en la casa pastoral. Y nosotros vemos ahí la tragedia, ¿no? En este sentido de nuestra América Latina. Pero solamente estoy dando unos datos de México. Bienvenida mi hermana Mari, ya la estamos viendo ahora sí. Vamos a ver un tema del capítulo que hoy corresponde, nada más algunos apuntes, y quisiera presentarles estas láminas para que nomás tuviéramos una visión acerca de la importancia en este sentido del plan de Dios. Requiere que la iglesia capacite a sus miembros, innegablemente. Innegablemente es el plan de Dios. Se necesita que la iglesia capacite a sus miembros como parte de la administración. O sea, una sana administración no va a haber aquí, sino va a haber a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo estamos educando en esta área administrativa a nuestros miembros, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, familias, etcétera, ¿no? Y me encantó esta parte que saca algunos versículos muy interesantes. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y bueno, aquí hablar de gracia nos llevaría a todo un tema, pero Dios nos da más de lo que nosotros merecemos. Gracia es, Dios te da más de lo que tú mereces. Misericordia es, Dios no te da lo que mereces. Dios no nos da lo que merecemos, ¿eh? O sea, gracias por su misericordia, porque si no, Dios no nos da lo que merecemos. Eso es su misericordia. Gracias. Dios te da más de lo que mereces. Entonces, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Desde esta perspectiva es, mira, Dios te va a dar muchas cosas más. En el pensamiento teológico de Dietrich Bonhoeffer, uno de los grandes teólogos, diría, Dios te da recursos, pero no creas que esos recursos o esos bienes que Dios te da es porque tú tienes un Dios generoso para ti. También Dios te los da para que seas responsable con tus prójimos. ¿Qué reflexión tan profunda sería? Y yo les digo a los hermanos que están aquí en mi iglesia, es que debemos cambiar nuestra mentalidad. No estás aquí porque te trajo un pollero, un coyote, porque cruzaste el río Bravo o un desierto. No, no, no. En cierta forma debemos ir pensando, estás aquí porque Dios quiere que estés aquí. Ya estás aquí. O sea, no alentamos que otros vengan, no. Los que estamos aquí porque Dios así lo quiso. La segunda es, ¿para qué Dios te trajo aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Y si aquí conociste al Señor o aquí el Señor te dio un ministerio, un talento, unos dones, ¿lo estás desarrollando? ¿Estás cumpliendo el propósito? ¿O como iglesia estamos teniendo una administración tan saludable que todavía nosotros tenemos la oportunidad de trabajar a través de ciertos ministerios que hay en diferentes países? Algunos no pueden ir, es cierto, pero tú puedes trabajar, decir, ok, nosotros estamos apoyando una misión o una iglesia en México o en Cuba o en Venezuela o en otros lados. Y su iglesia tiene una linda administración que están mandando todavía
una ofrenda para que los pastores o los misioneros o los ministros estén trabajando en ministerios allá. Está bien. Nosotros, y quiero decírselos porque es verdad y Dios lo sabe, estamos trabajando en Venezuela ya hace varios años en comedores infantiles. Tenemos 800 niños atendiendo mensualmente. Son 4 iglesias bautistas. Y lo que nosotros hacemos es juntar dinero entre varias iglesias, amigos, hermanos, y les mandamos una ofrenda de amor para que vayan sosteniendo y dando de comer y enseñando la Biblia y teniendo escuela bíblica de verano a los niños y niñas. Y se ha sido tan enriquecedor poder trabajar, ¿no? Y inyectar esto. Hermano, si usted está siendo bendecido, por gracia recibimos, damos de gracia. Y es una idea que también Pablo le maneja a Timoteo, ¿no? Y continuando con ese pasaje, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, no haz un esfuerzo, esfuérzate, más allá de tus fuerzas, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esa es la postura de Pablo. Dice, ok, lo que tú recibiste de parte del Señor, qué bueno, esfuércese en tu don, en tu talento, lo que tú has dado, enriquécelo, trabájalo y sé responsable, sé un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado, de los dones y talentos, de los bienes y de tu vida y de tu tiempo y de tu familia y de lo que estás haciendo en tu iglesia. Está bien, pero también al mismo tiempo tienes que buscar reproducirte. Y aquí este capítulo es súper interesante porque si yo te preguntara el día de hoy a ti, si tú te vas, no con el Señor, porque todavía aquí no, pero si tú te fueras del lugar de la iglesia que tú estás en este momento, dime o preséntame qué discípulo tú has formado que hiciera tu trabajo como tú o mejor que tú. Piensen en un momento. Si yo me voy para otro estado o salgo, tengo que salir de la iglesia por X motivo. ¿Tú te has reproducido en cuántos líderes? ¿Cuántos líderes pueden predicar como tú, dar un estudio como tú, hacer lo que tú haces? Así le pasó a un hermano que quería entregar el ministerio y le dijo el pastor, ok, entrégame el ministerio cuando me presentes al que está abajo de ti. ¿Cómo? Sí, a tu discípulo que tú le has enseñado lo que tú sabes hacer. Cuando me lo traigas a tu discípulo, entonces te acepto tu renuncia. Porque entonces no te has multiplicado. Entonces no has hecho el trasplante del corazón de Jesús al nuevo discípulo. Cuando tú estés discipulando, enseñando, capacitando a hermanos, hermanas, y que tú puedas decir, yo no estoy, pero hay hermanos que predican mejor que yo, que enseñan mejor que yo, que hablan mejor que yo, que evangelizan mejor que yo, que son fieles diezmadores. Entonces podemos decir esto. Y aquí Pablo, pero parece sencillo, ay no, esfuérzate en la gracia, que no, sí, pero enseña a hermanos que sean idóneos, que has oído de mí, fíjate, que lo que has oído de mí, o sea, se pone como modelo, ¿no? Y aquí es una alta responsabilidad. Pablo dice, ok, veme a mí y yo me pongo aquí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, bueno, ahora, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Súper interesante. Sí, adelante, mi hermano Alvarado. Hermano, buenas tardes o buenas noches, bendiciones donde quiera que se encuentren. No podía conectarme en la computadora, lo había hecho en el teléfono, pero no podía levantar la mano, en otras palabras. Adelante, mi hermano. Gracias. Bueno, quisiera enriquecer o aportar
mi opinión en cuanto al tema que estamos estudiando. Y creo que sí, ¿verdad? El texto que acaba de exponer ahí, pues se está obviamente hablando de la enseñanza de la palabra, de predicarle, digamos, en ese caso a Pablo, a Timoteo. Pero más que eso, ¿verdad? El énfasis que ahora estamos hablando es de que los pastores deben de ser buenos líderes. Creo que una parte del libro que me llamó la atención dice que un pastor capacitado deberá luego preparar a otros líderes que hagan la tarea que él está haciendo, ¿verdad? Lo que usted está diciendo ahorita, ¿verdad? Es decir, si yo ahorita dejo de hacer lo que estoy haciendo, alguien más ya lo está haciendo. En el caso de las finanzas, ¿verdad? Creo que diferimos de algunos, ¿verdad? En cuanto a que si se debe hablar mucho del dinero en la iglesia o no, pero yo estoy de acuerdo con el escritor donde dice que nuestros diezmos o ofrendas son el termómetro de nuestra fe, y estoy convencido de eso, ¿verdad? Entonces, que yo en mi área, ¿verdad? Soy maestro de escuela dominical, me encanta hacerlo, pero siento que digo, bueno, yo cuando yo deje esta posición, tiene que haber alguien en lo que lo pueda hacer igual que yo o mejor que yo. Mi anhelo es eso, ¿verdad? Pero también en el área de las finanzas, creo que siento que los pastores en esa área les da temor un poco meterse en esa área por obviamente que reciban un título de verdad que solo está atrás del dinero, pero creo que es importante que como pastores hagan algo, no por como algo así como, pues se me ocurrió predicar este domingo hoy de administración o de dinero, vamos a suponer, ¿verdad? Sino que sea sistemáticamente, ¿verdad? Que digan, bueno, voy a hacer, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez dentro del año, ¿verdad? Un mensaje cada 3 meses, hablar de la mayordomía, porque cuando la iglesia es expuesta a la palabra y por medio de la palabra se le explica y se le habla acerca de la mayordomía, vamos a entender todo, ¿verdad? Qué porcentaje o qué, no solamente económico, sino el porcentaje de nuestros talentos estamos usando para el Señor. Eso quería aportarle ahí, hermanos, y gracias. Gracias, mi hermano Alvarado. Muy, muy, muy amable por tu aportación. Y sí, lo que veíamos, y ya que tú usaste un término que dijiste es el termómetro de nuestra fe, te voy a decir algo que es lamentable. A veces hay iglesias que cuando ya no están muy de acuerdo con su pastor, los miembros dejan de diezmar. Y eso es muy lamentable. Es un termómetro a veces para los pastores. Y eso no debería ser así. Cuando hay una buena educación cristiana de lo que realmente es mayordomía integral de la vida, porque no solamente estamos hablando del dinero, estamos hablando del tiempo, estamos hablando de la familia, estamos hablando inclusive de la educación, estamos hablando de nuestro físico. Se va a tocar este tema. Yo creo que es esta parte que mayordomía abarca toda la vida. Y cuando hay una buena educación, creo que es muy importante esta parte, ¿no? Gracias, mi hermano. También hay otro texto que manejan ahí al principio, en este capítulo 7, que es 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y bueno, no hay ninguna magia en el sentido de que se necesita gente que se capacite, ¿no? Gente que escudriñe la palabra de Dios, que use bien la palabra de Dios, porque, hermanos, decimos en clases de hermenéutica, ¿no? Un buen texto sin contexto es un pretexto. Entonces necesitamos gente que se eduque en la palabra de Dios de manera inteligente, pero con la sabiduría de Dios, que sepa realmente enseñar, o sea, que sepa capacitarse en la palabra para hablar de la palabra de Dios. Y parte de lo que dice el capítulo 7, ¿no? Nuestro mayor talento, no importa quiénes seamos, no es algún don en particular, sino lo es
el carácter único y extraordinario de nuestra propia vida. Nuestra experiencia humana que podemos ofrecer a Dios y al prójimo es nuestro talento más especial. Dios utiliza nuestra buena administración de los mismos para llevar a cabo su voluntad y propósito en la tierra. Si Dios desea violines, dijo un poeta, entonces él debe tener un hombre llamado Stradivarius que lo haga, ¿no? O sea, el creador de los mejores violines que ha existido. Debemos, por lo tanto, ofrecer a Dios nuestras propias y únicas vidas, nuestros talentos personales. Estas cosas no pueden ser ofrecidas a ninguna otra persona en el mundo. Nadie puede tomar nuestro lugar ante los ojos de Dios en esta administración de nuestros talentos personales. Hagamos que lo que ofrecemos sea útil al propósito de Dios. Y aquí me chocó mucho esta idea, ¿saben por qué? Porque a veces aún nuestras propias familias evangélicas decimos que estudien los jóvenes, que venimos a este país para que ellos tengan mejores oportunidades. Y el gran problema es que cuando entran a la universidad les da universititis y se van de la iglesia o se van del ministerio latino. Y entonces, ¿por qué no educamos que nuestros jóvenes que son bilingües puedan ver el estudio como un ministerio? Y que los hermanos y hermanas que tengan dones y talentos. Y ahí viene lo del ejemplo del comerciante que decía uno de ustedes, ¿no? Que era buen comerciante y que lo desafiaron. A veces hay que intencionalmente desafiar a los hermanos y hermanas a que pongan al servicio del Señor sus dones y talentos que Dios les ha dado. A veces se hacen las cosas de manera intencional, porque se necesita que el pastor, que el líder, que el ministro, que los tengan la capacidad de visión de reproducirse en otros, de ayudarles a que desarrollen sus dones y talentos. ¿Dónde lo van a desarrollar? Pues en la iglesia. ¿En base a qué? Pues en base al trabajo. Mi padre, que fue un excelente maestro de escuela dominical, diácono toda su vida, él decía, ¿cómo se aprende a predicar? Predicando. ¿Cómo se aprende a evangelizar? Evangelizando. ¿Cómo se aprende a dirigir? Dirigiendo, ¿no? Pero también cada uno va desarrollando su don, porque no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas, pero enseñar desde los niños, desde los jóvenes, y la iglesia es la que confirma dones y talentos. Y quien envía es la iglesia. Como bautistas que somos, creemos de que la iglesia es la que siembra iglesias. O sea, la iglesia siembra misiones, pero la iglesia reconoce el don y los talentos y en base al trabajo. Y en la iglesia se descubren, se afirman, se desarrollan y se sirve al mundo, ¿no? Y qué rico que puedan plantarse iglesias. Qué bueno, qué bueno. Pero la iglesia es quien capacita a su gente y que les enseña a descubrir sus dones y talentos. Y eso es muy importante, porque si descubre sus dones y talentos en la iglesia, pues los puede poner al servicio del Señor, ¿no? Esto permite decir que ningún creyente debe estar excluido de su privilegio de cooperar en la empresa de Dios. La suma de talentos de todos los creyentes es un capital de incalculable valor que hace posible que la iglesia pueda cumplir su cometido divino en el mundo. Entonces, todos los que somos cristianos tenemos dones y talentos. La pregunta es por qué siempre nada más trabaja un pequeño grupito. Porque nada más a veces el pastor, porque hay pastores que se les conoce como pastores orquestas, ¿no? Que el que abre la puerta, que el pastor es el que cierra la puerta, pastor y su familia, ¿no? Llega temprano, limpia las bancas, pone el café y luego predica y luego la esposa, hasta uno de los requisitos era en el seminario cuando pedían a pastores, que la esposa supiera tocar piano y que la esposa dirigiera el grupo de damas, ¿no? Y hay gente que dicen ahora las esposas, pues no, a mí no se me da eso. No toco piano, toco la puerta a lo mucho, ¿no? Porque a veces se tiene ese concepto de que la familia pastoral, para eso se le paga.
Y a mí me encantó esa frase. Todos en la iglesia tenemos un don y talentos. Y debemos empezar a descubrir y animar que los hermanos participen y empezar a animar y primero capacitar a que los pongan en práctica y a delegar sin tener miedo. Capacitar y delegar. Entonces, hermano, no, pastor, por favor, no llegue usted a abrir la puerta. Capacite a un hermano, entréguela y confíe. Pues claro, échele el ojo, pero confíe que el hermano va a abrir las puertas, las va a abrir, las va a cerrar, ¿no? Confíe que hay un hermano o hermana que va a apagar todas las luces, no las apague usted. Delegue que haya un grupo administrativo de la iglesia para que recojan los diáconos o los diezmos. Usted no se meta, ni su familia, ni su esposa, ni su cuñado, a las finanzas. Delegue. Entonces, decía un pastor, Rolando Gutiérrez, todos los granos al surco. Existe un plan, existe unas metas, existe un propósito. La iglesia tiene una administración. ¿Quiénes son los encargados de cada ministerio, de cada grupo? Y hay un perfil. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer el ministro de evangelismo? ¿Qué debe hacer el ministro de alabanza? Las reuniones que se deben tener entre ministerios. ¿Para dónde vamos? Evaluar lo que se está haciendo, planificar. Qué metodología, qué dinámicas, la reunión de todos los maestros de escuela dominical, qué temáticas se está dando, cómo se está llevando a cabo los planes, se están cumpliendo, qué se necesita, qué no se necesita, pero delegar. Y esto es muy importante, porque si usted delega en una buena administración, delega a los demás, pues entonces la iglesia es la que va a trabajar. No es el pastor el que es ejemplo al mundo, es la iglesia que impacta al mundo. O sea, la familia pastoral se le ha como puesto una carga muy grande, ¿no? La familia es el ejemplo, no es la familia pastoral, no es el grupo de líderes, es la iglesia que impacta a su mundo. Es necesario, por lo tanto, que la iglesia se organice para capacitar a sus miembros en el conocimiento claro de lo que es una correcta administración de nuestras capacidades. ¿Quién se capacita? La iglesia. Para ello, tanto el pastor como los líderes de la iglesia deben estar adecuadamente preparados en administración. Por eso decíamos, sí, qué importante, ¿no? A mí me gusta después de dárselo a ustedes, yo lo voy a proponer para que lo pongamos en escuela dominical 3 meses, ¿no? Y cada domingo podamos reflexionar temas. Y está bien, ahí les voy a aventar la pelota. A ver, ¿cuál es su don y su talento? Había un pastor, que algunos conocieron, que me gustó que que al final de año hizo todo un test de cuáles son tus dones y tus talentos. ¿Qué te gusta hacer, Ritos? No, a mí me gusta, a todos nos dio la hoja. A mí me gusta dirigir, a mí me gusta dar clases, a mí me gusta dar folletos, a mí me gusta recibir a la gente. Ya sabe que es como cuando uno entra a una taquería mexicana, ¿no? ¿De qué tiene? Nada más no hay de tacos al pastor, hay de todo, hay de lengua, buches, sesos, nanas, hay de todo. Qué rico, ¿no? Y que usted pueda preguntarle, a ver, hermano, ya vamos apuntando ya, hermanos, hoy termina el 8º mes y ya nos arribamos a septiembre y ya se viene el otoño. O sea que nos faltan 4 meses para que acabe el año. ¿Qué test o qué cuestionario va usted a poner a su iglesia? Va a darles a todos los miembros dime para el otro año en qué te gustaría participar. Recibiendo a la gente, acomodando los carros, lavando los baños, recogiendo las ofrendas. Entonces, si en nuestras iglesias podemos tener esta capacidad de descubrir en base a mí me gusta. Miren, había una hermana que dice, no, a mí no me pongan a dirigir. Yo cuando haya eventos sociales, yo me encargo de coordinar toda la comida. Pero no había hermana mejor que ella. Y le decía, a ver, tú haces esto. Se organizó un equipito y hacían, pero en grande el asunto. Otro hermano, no, hermano, yo me encargo de que la iglesia siempre esté
limpiecita, con las flores, con los adornos de cada... Ese era lo suyo. Hoy otro hermano que era, la hermana decía, mira, mi hermano, lo mío es la fe, o sea, la oración. Agarró un equipo de hermanas y metió a todos a orar. Ella misma diseñó las tarjetitas, ¿no? De cuáles son tus peticiones. Y empezó a hacer las cadenas de oración, los relojes de oración, los viernes de ayuno y oración. Era lo suyo. Otros hermanos, el equipo que me gusta predicar, aviéntese, ¿no? También. Predíquele primero al grupo y después a la iglesia. Y está bien, otro dirigir. Qué interesante sería tener el test o desarrollo ustedes, qué les gusta hacer a su gente, cuáles son los dones y talentos que hay, y póngalo en palabras sencillas para que todos pudiesen participar, que sería muy enriquecedor, ¿no? Digo, es un tip, ¿no? Cuando capacitamos a los miembros de la iglesia, no solo estamos desarrollando sus talentos, sino que también los estamos afirmando en la fe y en las doctrinas bíblicas, consolidando su posición y sus creencias. Vemos con claridad lo que señala el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿cómo se aprende? Cuando se da una clase se aprende más. Y la pregunta también sería, a cada uno de los miembros de su iglesia, si usted tiene una mentalidad en base a, yo quiero ser un buen administrador, diría, mis líderes, tengo un grupo de líderes. Estos líderes, ¿a cuántos tienen bajo su supervisión? O sea, ¿cuántas personas están discipulando? Si yo tengo, digamos, 10 líderes, cada líder por lo menos debe tener 1 o 3 abajo de él que está discipulando. Y de ahí, por lo menos 1 o 2 debe estar discipulando a otros. Entonces también aquí entramos en la cuestión de la educación cristiana, ¿no? Pero al mismo tiempo de la administración, cómo estamos administrando la vida, los dones y los talentos, y cómo estamos desarrollando una estrategia de crecimiento, de discipulado, de afirmación de la fe, pero de desarrollo de los dones y talentos. O sea, usted tiene un grupo de líderes, pero sus líderes deben tener abajo de ellos otro grupo. Uno mínimo debe estar discipulando. Pastor, usted me supervisa a mí, me está capacitando a mí, me está discipulando a mí. Yo tengo abajo de mí a 2. Entonces, él me rinde cuentas de su vida en este sentido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu devocional? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo vas en tu lectura bíblica? ¿Cómo vas en la lectura de este libro? Y él le pregunta a los de abajo. Y los de abajo le preguntan así. Entonces, estamos haciendo una iglesia que disipule, una iglesia que se cuide, que se sostenga y que se sobrelleve la carga los unos de los otros. Ya no es el pastor. ¿Se acuerdan el consejo de Yetro a Moisés? A veces los pastores queremos hacerle de todo, pero cuando nosotros decimos, yo hace poco estaba estudiando esta parte de Yetro y decía, wow, ese Yetro era bien sabio. Aparte que lo hizo por su hija, ¿no? Porque la hija estaba bien descuidada. Pero ese Yetro tenía un ojo clínico, tenía discernimiento espiritual, era sabio, era prudente, era un viejo lobo de mar, ahí como decimos, pero se acercó y le dijo a Moisés, ¿qué consejo? En cuestión de la administración, ¿eh? No, Moisés, te vas a quemar. Si tú quieres hacer todo, no existe la palabra de burn out, o sea, vas a quemarte, vas a tener el cansancio ministerial que Moisés ya hubiera hecho eso. Mira, fíjate, administra, delega, y solamente los casos más grandes, pues que lleguen a ti. Yetro no había estudiado en Harvard, pero
pero yo creo, dije, bueno, le hubiéramos dado doctor honoris causa a Yetro. ¿Qué consejo más sabio dio? Wow, yo lo veo, Yetro, de verdad, varios pastores de nosotros necesitamos un consejito tuyo, ¿eh? Porque en la administración tú le diste al clavo y le ayudaste a la hija por ahí. Estuvo bien, a mí me parece bien. Vean las características de Yetro. ¿Qué características? Y bueno, esas características de Yetro debe tener un buen administrador. El pastor debe ser un Yetro, organizado, metodológico, sistemático, con visión, con discernimiento espiritual, con ojo clínico. Échele el ojo clínico. No, este hermano, creo que sería bueno para esto. A ver, hermano, ¿cómo ves este? Y como que ir desafiando al trabajo y echarle al ojo. A ver, hermano, ¿qué le gusta hacer? No, hermano, fíjese que esto y lo otro. A mí me gusta, mira, a mí no me gusta esto, a mí me gusta hacerlo. A veces decimos, wow, está bien, aviéntelo al ruedo. Organice una organigrama en base a dones y talentos, pero también a supervisiones y de una manera administrada. No solamente es el dinero, que todos debemos, como decía mi hermana Bren, no solamente, sí debemos ser buenos fieles, diezmadores de nuestros diezmos y ofrendas, pero también cómo estamos administrando el tiempo. ¿Cómo estamos administrando nuestro calendario? ¿Cómo estamos administrando el tiempo de familia? Ahí tenemos que asomarnos y también estamos siendo buenos administradores de nuestro tiempo de calidad con nuestros hijos e hijas, nuestra familia. Entonces aquí es todo un tema, ¿no? Y bueno, ya no nos va a dar tiempo de todo lo demás, pero un texto más. Cuando dice el hermano Aldo, cuando recuerdo casos como este y otros que he visto en congregaciones, me pregunto, ¿cuántos creyentes habrá que están como adormecidos en sus iglesias que si les desafiáramos a poner en acción sus talentos, despertarían de su letargo y serían siervos útiles para el Señor? Porque a veces hay gente que viene y se congrega y ya. Y pueden pasar años, ¿eh? De verdad pueden pasar años y hasta hacen hueco en la banca. Y nadie los quita, hasta llegan y dicen, perdóneme, no sé, dicen, miren, parece broma, pero en la iglesia donde yo estaba, yo crecí ahí de niño en una iglesia bautista Salem, donde mi padre fue más de 20 años, ¿no? Llegó una familia nueva y se sentó donde se sentaba una pareja de viejitos. Y llegó a la iglesia los viejitos, con permiso, porque ahí nosotros nos sentamos siempre, ¿no? Ya hizo a la familia nueva, las hizo a un lado, porque ahí se sentaban los viejitos toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, es que siempre tenemos, bueno, administradores de sus vidas, administradores del gobierno de la iglesia, administradores de sus dones y talentos, administradores de sus bienes. Entonces, es parte del capítulo 7, ¿no? Pues, hermano, qué rico, interesante poder vernos, ¿no? Y poder como dialogar estos temas. ¿Alguien tiene un comentario para cerrar? Si no han leído este capítulo 7, lo leerán, no se preocupen, ¿no? Pero queremos dar como un adelantito de este capítulo, vernos los que estamos tomando esta materia en línea. Gracias por el esfuerzo de abrir un espacio para poder vernos. Y a ver si programamos, ¿no? Para el cierre. Dentro de 2 semanas hacer el cierre de todo la clase y podríamos vernos, ¿no? Y ya para hacer el cierre final. No sé si tengan algún comentario final, hermanos. Bueno, pues les animo a que sigan leyendo el capítulo 7 todavía. Y después ya vamos a poder presentar otro libro que sea como de la misma línea, que no sea tan complicado, porque a veces hay hermanos que se complican mucho la vida, ¿no? Así como palabras rebuscadas, como que a veces es mejor así como algo sencillito para ir entendiéndole un poco más. Entonces nos falta el capítulo 7. Nada más léanlo, no les voy a mandar preguntas, podamos también a mandar este audio a los hermanos, este video, y para que ellos también tengan esta clase.